Perfecto, ya estamos de vuelta, esta vez con Albert Salvani, segunda vez también que nos acompaña en este evento. El año pasado también estuvo con nosotros, trader con más de 20 años de experiencia como inversor especializado en fintech y criptomonedas. Hoy día nos va a hablar de las perspectivas para el año 2023, justamente de este mercado que está tan volátil y tan en boga el día de hoy. Albert, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, muchas gracias por invitarme otra vez, un gusto. Perfecto, Albert. Yo te dejo todo tuyo, la gente ya te está escuchando, se te ve bien, la pantalla también, así que adelante. Perfecto. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un poco perspectivas del mercado para este 2023 en criptomonedas, desde un punto de vista genérico, luego haremos una aproximación. Bien, para los que no me conozcan, yo soy Albert Salvany, soy especialista, soy consultor tecnológico y estratégico en blockchain y Web3. Estoy especializado en mercados financieros y trabajo o ahora mismo realizo funciones de advisor en varios proyectos cripto. Además, soy trader en varios mercados, tanto tradicional como criptomonedas. Y estoy especializado en trading algorítmico, ¿vale? Yo me dedico desde el 2012 al trading algorítmico y además pues soy formador y conferenciante. Me podéis seguir en las webs en forexperiences.com, que es mi web donde vuelco todos los contenidos sobre trading, y Albert Salvany, que es una web pues más dedicada a temas de financieros, de mercados financieros y de consultoría. Tenéis aquí mi correo, y por redes, pues por forexperiences me podéis encontrar en todas las redes o en LinkedIn como Albert Salvany. ¿Vale? Bien, pues vamos un poco al tema, ¿no? Y para ver un poco 2023, primero vamos a situarnos en 2022, ¿no? Y 2022, pues como veis en el lado derecho, ha sido un año un poco convulso y marcado por unos hitos muy determinados en el mercado cripto. Sin duda ha sido el año más complicado en la corta historia del ecosistema cripto. Se han producido pues muchos hechos que realmente han sido muy determinantes en la evolución de los precios y han provocado pues fuertes movimientos, ¿no? Y además ha sido un año en donde tenemos que tener en cuenta que muchas de las prácticas que han aflorado pues no han sido del todo correctas, ¿no? Y eso ha provocado pues un efecto pánico en varios momentos, que creo que es lo que debemos tener en cuenta. Es decir, debemos evaluar las cosas en su contexto adecuado, y las reacciones del mercado han sido provocadas por unos hechos pues muy determinados. De hecho, veis aquí un esquema de lo que ha sido más o menos este 2022, y lo que podemos apreciar, digamos, claramente es la influencia que han tenido dos hechos en el mercado muy marcados, ¿no? Que son la crisis de Luna-Terra, de Terra-Luna, y la crisis de FTX. Pero no nos engañemos, esto ya ha venido o se ha producido en un contexto bajista. El mercado está en un contexto bajista desde el máximo que marcó en noviembre de 2021, ¿vale? Desde ese momento el mercado estaba en un claro contexto bajista. Lo que pasa es que ese contexto bajista pues se ha acentuado con estos dos hechos, pero ya de por sí teníamos una dinámica bajista en el mercado. De hecho, el mercado estaba marcando los 3 trillones de capitalización, 3 trillones americanos, y hemos bajado a 800 billions en diciembre de 2022, que ha sido más o menos el punto más bajo. Dentro de este descenso continuado que ha habido en el mercado, sí que vamos a establecer dos puntos claves. Uno es la crisis de Terra-Luna, como podéis ver aquí, que está marcado, que ha provocado un descenso bastante más acentuado del mercado, y otro es la crisis de FTX. Y aquí quiero acentuar una cosa, y es que si preguntáramos a la gente, seguramente la gente nos diría que la crisis de FTX ha sido más grave incluso que la crisis de Terra-Luna, ¿no? O ha sido como mínimo igual de grave. Y fijaos cómo su impacto en el mercado es muy distinto. Es muy distinto. Es decir, la crisis de Terra-Luna sí que provoca una gran caída en el mercado. La crisis de FTX hace que el mercado vuelva a caer, pero no tanto, ¿vale? Entonces, otra prueba más de que al final no debemos guiarnos tanto por el sentimiento y validar las cosas con datos, que es como se ve realmente el impacto que tienen las cosas.
al final, tanto un hecho como otro, podemos clasificarlos de lo que se llama Black Swan, ¿vale? Es un Black Swan cripto. Es decir, al final son hechos que realmente han venido a marcar mucho la dinámica del mercado, han potenciado la dinámica bajista que ya había y han impedido sobre todo que el mercado pudiera reaccionar, ¿vale? Son hechos impredecibles en cierta forma porque nadie podía prever que pasaran estos hechos, ¿no? Tanto por el momento en que suceden como por sus consecuencias. Había gente que ya había advertido, por ejemplo, del tema de Terra Luna, ¿no? Pero realmente a nivel de mercado es un hecho impredecible porque no sabes cuándo va a suceder. Puedes intentar intuir que va a suceder algo porque no está bien dimensionado el proyecto, porque no está bien gestionado, ¿vale? Pero no tienes una conciencia, un hecho que te determine cuándo puede suceder. Y FTX, pues igual. El tema todo de FTX parte de un tuit de Changpeng Zhao, ¿no? Del fundador de Binance. Por lo tanto, no tenemos una dinámica de hechos, un patrón que nos indique cuándo esos hechos se van a producir, ¿vale? Bien, esta ha sido un poco la foto del 2022, pero además en este 2022, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado un hecho muy importante, que es relacionado con la FED, con la Reserva Federal, y es que la FED ha cambiado el rumbo en su política monetaria. Es decir, ha sido un año en donde la FED ha virado hacia las subidas de tipos de forma clara para intentar combatir la inflación, ¿no? Hemos salido de un momento crítico en la economía, que ha sido el momento de pandemia, que ya venía además con una economía tocada, y se ha disparado la inflación. Y en ese momento la FED ha decidido tomar cartas en el asunto e intervenir, ¿vale? Este es el dot plot de la FED de junio de 2022. Para los que no lo sepáis, el dot plot es este gráfico que indica cómo se distribuyen los votos del comité de la FOMC a la hora de decidir sobre las subidas de tipos. La FOMC y el regulador americano en este sentido es muy transparente y publica un montón de información que nos puede servir de utilidad para intuir un poco cómo van a ir las cosas en los mercados. Y os lo digo porque ha sido muy importante y no me he equivocado de sección, o sea, estamos hablando de criptos, pero es que, como ahora veremos o como veremos más tarde, la FED influye en el mercado de criptos y tanto que influye. Y lo podemos interpretar como un hecho paradójico porque las criptos, Bitcoin nace para actuar al margen de los bancos centrales y resulta que hemos acabado actuando al ritmo de los bancos centrales, ¿no? Pero esto es así porque yo tengo la teoría de que no hay varios sistemas financieros, sino que hay uno solo y por lo tanto ese sistema financiero viene todo afectado por el equilibrio que hay entre oferta y demanda, por la liquidez del mercado, y esa liquidez la definen los bancos centrales. A día de hoy es así, por tanto, pues se siguen viendo influidos, por ejemplo, activos como los criptoactivos. De hecho, en previsiones de junio de 2022 se preveían unas alzas en los tipos de interés que se han superado ampliamente, porque podéis ver como aquí este gráfico es de junio y se programaba pues que a largo plazo en este 2023 podríamos llegar al 3%. Hemos acabado prácticamente 2022 con el 4,50 y ahora ya estamos en el 4,75. Es decir, la FED se ha visto obligada a cambiar sus planes y a endurecer su política porque las medidas que estaba tomando no estaban dando resultado. Parece que ahora dan un poco más, pero bueno, veremos si no vuelve a endurecer estas acciones, porque la última acción ya ha sido más tímida y solo ha subido 25 puntos básicos los tipos de interés. Pero es algo que debemos controlar, incluso si operamos en criptoactivos, porque seguro que nos va a influir en pues el mercado. Vale, esta es la foto más o menos de hechos destacables en este 2022, ¿vale? Ahora vamos a ver, bueno, pues este 2023, ¿qué puede pasar en este 2023? Bien, lo que os he dicho, FED, seguirán las alzas de tipos, es decir, la FED ha dejado claro que quiere bajar la inflación como sea. Ha cambiado la política monetaria y este cambio seguro que proseguirá en este 2023. Puede ser que reduzca el ritmo al que aumente los tipos, pero los tipos seguirán aumentando porque con el tipo que tenemos ahora está claro que no se está reduciendo de forma drástica la inflación. Esta semana creo tendremos datos ya a través de IPC y podremos ver
cómo está evolucionando el IPC. Porque, atención, la clave no es tanto la Fed como el IPC, ¿vale? Por lo que luego explicaremos. Pero esto es algo súper importante en este 2023. ¿Por qué? Porque ha provocado un hecho que no se había dado hasta ahora. Y es que los criptoactivos se enfrentan a un mercado, a un escenario de restricción de liquidez. Los criptoactivos desde 2008 que nace Bitcoin, pero desde más tarde cuando ya se empiezan a operar criptoactivos, 2012-2013, siempre habían vivido en un entorno donde había muchísima liquidez, donde había mucho dinero y el dinero buscaba dónde ser rentable, por lo tanto había apetito por el riesgo. Bien, pues ese escenario ha durado hasta 2021-2022, pero ese escenario ahora ha cambiado y nos enfrentamos ante un momento de restricción de esa liquidez, de contracción de esa liquidez. Por tanto, es un escenario completamente nuevo en ese aspecto y eso es algo que debemos tener muy en cuenta cuando intentemos extrapolar situaciones de mercado pasadas a situaciones de mercado actuales o futuras, ¿no? O sea, Bitcoin se ha comportado, o los criptoactivos se han comportado de esta forma en el pasado, ahora volverá a pasar porque tal. Bueno, la situación de mercado quizás es distinta y eso solamente va a hacer que la reacción del mercado, la reacción de los activos no sea la misma, ¿vale? Entonces, este hecho de que ahora los criptoactivos tengan que convivir con una situación de baja liquidez, pues puede tener derivadas y puede tener consecuencias que ahora mismo no podemos evaluar. O sea que cuidado con extrapolar situaciones de pasado a situaciones de futuro. Vale, tenemos que fijarnos mucho en los datos de IPC. Es decir, no tanto quizás los datos de tipos de interés como los datos de IPC. Y os diré por qué. Si os fijáis en los gráficos, veréis que en las situaciones, en los momentos en que la Reserva Federal ha publicado decisiones de política monetaria, sí que es verdad que ha habido movimientos, pero han sido relativamente reducidos. En cambio, ha habido más movimiento cuando ha habido datos de IPC y esos datos de IPC han sorprendido al mercado, ¿vale? La Reserva Federal ya ha indicado, por activa y por pasiva, qué medidas va a adoptar para bajar la inflación y con qué intensidad. Es decir, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, en el momento en que la Reserva Federal decide sobre tipos de interés, ya tenemos una idea sobre qué va a pasar. Y eso viene marcado por los datos de IPC que se dan una semana o 2 semanas antes. Es decir, la Reserva Federal ya nos está advirtiendo que si los datos de IPC no reaccionan a la baja va a ser contundente. Por lo tanto, si tú ves unos datos de IPC 2 semanas antes que están por encima de las previsiones del mercado, de los pronósticos del mercado, ya puedes tener por seguro que al cabo de una semana, de 2 semanas, verás la Reserva Federal como sube 0,50 o 0,75 puntos básicos los tipos de interés. Y ese será un poco el movimiento. Por lo tanto, nos están anunciando el movimiento que van a hacer. Por esto que digo, es muy importante también que estéis pendientes del calendario económico. O sea, ahora mismo en criptoactivos también hay que estar pendientes del calendario económico, porque realmente puede alterar mucho el mercado. Lo que os decía, el calendario económico, ¿no? Tenéis varias opciones, en Internet hay un montón, pero yo os diría que tenéis que realmente estar atentos a este calendario económico con los datos de previsiones y los datos anteriores, ¿vale? Es muy importante para, como mínimo, estar mínimamente precavidos ante cualquier reacción del mercado que no sea la esperada. Sabemos que los mercados reaccionan de forma contundente ante resultados que no eran los esperados, que no eran los previstos, no los resultados anteriores, sino los resultados previstos. Por tanto, tenemos que tener una idea de esos resultados previstos y así, como mínimo, podemos actuar para que no nos coja con el pie cambiado, porque cuando sale una noticia de estas al mercado y tú tienes una posición abierta, pues bueno, puedes tener consecuencias no deseadas, ¿no? Entonces, es muy importante. También es muy importante que vosotros decidáis si queréis correr ese riesgo. Es decir, existe la opción de cerrar posiciones antes de una noticia de este tipo, de esta profundidad, ¿vale? De hecho, aquí tenemos los datos, por ejemplo, de IPC de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, hay la opción de cerrar la operativa antes de esa noticia. Yo os digo que operar noticias de esta volatilidad es de lo más complicado que hay, ¿vale? Y tienen que ser estrategias muy específicas. Bien, otro dato que debemos tener en cuenta, que es el mercado de bonos norteamericano.
Fijaos que estamos hablando de criptos, pero tenemos que tener en cuenta todos los factores que pueden afectar a la liquidez disponible para transaccionar en criptos. Por lo tanto, el mercado tradicional tiene esos factores. De hecho, fijaos cómo este es un gráfico que usa muchas veces Pablo Gil con el histórico de los bonos USA, ¿vale? Estos son los bonos USA en todas las duraciones, de 10 años, de 30 años, 2 años, y fijaos cómo la dinámica que había de descenso de las rentabilidades de los bonos histórica, pues se ha roto, y se ha roto de una forma muy importante. Otro indicador de que estamos ante una situación nueva de mercado, y veremos cómo evolucionan aquí y qué papel al final tienen los criptoactivos en esta situación, ¿vale? O sea que un dato también a considerar, ver cómo evolucionan los bonos que están directamente relacionados con las políticas de la Reserva Federal. Bien, ante todo esto, dinero descentralizado, ¿no? Para no depender de bancos centrales. Bueno, esta es la teoría. Fijaos cómo aquí yo en mi gráfico marco las reuniones de la Reserva Federal. Fijaos cómo aquí la Reserva Federal subió 50 puntos básicos y tenemos cómo el Bitcoin cambió de dirección y el efecto se notó durante un tiempo, volvió a subir y aquí tenemos otra reunión de la Reserva Federal y cómo el Bitcoin vuelve a cambiar de dirección. Es decir, que realmente podemos hablar mucho de dinero descentralizado, podemos hablar mucho de dinero que no depende de un Estado o de un banco central, es cierto, pero si nos ceñimos a la práctica en este momento, la Reserva Federal tiene mucha influencia sobre la evolución del mercado de criptoactivos, porque tener influencia sobre Bitcoin quiere decir tener influencia sobre el mercado de criptoactivos. Y esta influencia podría aumentar en el 2023. Así que debemos estar muy atentos a este hecho. Bien, otro factor que debemos tener en cuenta en este 2023, la SEC, ¿vale? El organismo regulador, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, con la regulación del ecosistema cripto, que cada vez está más cerca. Es decir, la SEC se está apresurando a regular el ecosistema cripto. Y más después de los episodios que hemos vivido con Terra Luna, con el tema de su stablecoin y las irregularidades que se han detectado en FTX y de las cuales pues, responderán los responsables, ¿vale? Pero esto está claro que pone encima de la mesa un hecho también importante, que es que hay que regular el sector. Es decir, si nosotros queremos que este sector sea algo más que una herramienta para que lo utilicen, digamos, 4 frikis, con todo el respeto, entre los que me incluyo, debemos aceptar que este sector tiene que regularse. Entonces, de una forma o de otra, tiene que establecerse esa regulación. Y se han centrado en el punto de entrada lógico que deberían centrarse a la hora de regular, que es el punto de entrada lógico que nosotros deberíamos fijarnos al evaluar si invertir en un ecosistema cripto o no, que es su stablecoin. La mayoría de veces no prestamos atención a la stablecoin. La stablecoin de una blockchain, la stablecoin de un sistema, no es algo que nos llame excesivamente la atención, como mínimo hasta ahora. ¿Por qué? Pues muy fácil, ¿no? Porque un activo que siempre vale 1, pues no tiene mucha gracia desde el punto de vista inversor. Esto es lo que nosotros, yo creo, lo que el mercado creía hasta que pasó lo de Terra Luna, ¿no? En ese momento el mercado se da cuenta que es al contrario, que lo más importante de un ecosistema es su stablecoin, porque si no es estable, todo el ecosistema se tambalea. Y de eso también se han dado cuenta el regulador, ¿no? Los reguladores pues han dado cuenta de este tema y se han puesto manos a la obra. Y de hecho creo que es donde primero van a poner el ojo, o sea, donde primero van a poner la atención va a ser en las stablecoins. De manera que yo pues me atrevo, digamos, a vaticinar que en este 2023, máximo principios de 2024, ya tendremos algún tipo de regulación sobre stablecoins, en Estados Unidos principalmente. Pero no quieren que les pase otra vez un fiasco como lo que han tenido con FTX, ¿no? Y con el tema de Terra Luna. Entonces, para proteger el sistema, porque las stablecoins cada vez significan una parte más importante, pues vamos a ver regulación con stablecoins y vamos a ver qué pasa con esas regulaciones.
porque si hasta ahora las regulaciones, digamos, brillaban por su ausencia, excepto en el caso de que los tokens fueran considerados security tokens, ¿vale? Que son activos financieros, asimilables a activos financieros, el resto de activos, los utility tokens, no había regulación, pues esto va a cambiar. Y puede cambiar por dos vías. Una vía es que establezcan una regulación específica para stablecoins, es una, pero la otra es que a partir de ahora consideren las stablecoins security token, que yo no la descartaría. Por tanto, hay que estar muy atentos a este tipo de regulaciones porque van a marcar mucho la evolución también del mercado en los próximos meses. Bien. Bueno, lo que os he dicho, ¿no? Regulación de stablecoins. Buscarán la estabilidad en el mercado. Es decir, con el caso de Terra, el regulador se ha dado cuenta de ese problema y va a poner cartas en el asunto. Y va a poner cartas en el asunto por otro tema que también os voy a comentar, que es que las stablecoins realmente son monedas que a día de hoy ya se utilizan como medio de pago en operaciones transfronterizas. Es decir, ya hay compañías y hay gente que los está utilizando como medio de pago cross-border, ¿no? Que se llama. ¿Por qué? Porque al final son monedas estables. Y esto tiene un factor muy importante para la economía norteamericana y para los Estados Unidos, que es la hegemonía del dólar. Es decir, podemos ver cómo Estados Unidos intenta prolongar su hegemonía del dólar, que ahora mismo está amenazada por multitud de factores y entre otros por el surgimiento de China, a través de la potenciación de stablecoins colateralizadas con dólar. Y aquí entra en juego este dato que no es menor, ¿vale? No es menor. Así que por eso os digo regulación de stablecoins y una vez haya esa regulación, intentar ser más friendly con los proyectos cripto que se ajusten a esa regulación. Yo creo que va a ir por ahí la cosa y será un dato que también será muy importante para tomar nuestras decisiones de inversión, ¿vale? Porque la regulación siempre es un dato muy importante. ¿El hecho cuál es? Aquí veis un gráfico, bueno, un cuadro con los 10 principales criptoactivos, creo que era de hoy o de ayer, ¿vale? Bueno, pues entre los 10 primeros hay 3 stablecoins, ¿vale? O sea que, como os decía, pues no es un dato menor. Bien, el regulador seguramente va a endurecer esas normativas, como os digo. Y para que no haya una afectación a la transacción con stables, que es lo más sensible que pueda haber, porque la gente que invierte en activos volátiles, pues ya corre el riesgo, pero ya es consciente. Pero la gente que invierte en stables es para no correr riesgos. Por lo tanto, ahí es donde van a poner el foco. Y aparte, pues porque la mayoría están colateralizadas con dólares o activos de los principales mercados mundiales, ¿vale? Al menos las actuales. Y ellos van a potenciar esas stablecoins que caigan bajo su paraguas, bajo su jurisdicción. Vale. Y aquí vamos a hablar un poco también de lo que os he comentado antes, que es el endurecimiento de la taxonomía de activos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que será más difícil que ciertos activos se consideren utility tokens, ¿vale? Los activos que aparecerán a partir de ahora se enfrentarán a un regulador con mayor conocimiento del ecosistema y con unas mayores exigencias desde el punto de vista de identificación, AML y KYC, ¿vale? KYC. El objetivo es proteger a los usuarios, pero realmente el objetivo es proteger a todo el sistema, incluso el sistema tradicional. Es por ello que vamos a ver ese endurecimiento de los criterios de evaluación de proyectos y veamos que muchos de ellos seguramente serán considerados security token y eso quiere decir que serán sometidos a la ley de valores de 1933, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, vamos a ver proyectos seguramente más seguros, más sólidos, los proyectos que nazcan, pero quizás van a tener un recorrido más largo, ¿vale? Van a tener que hacer más pasos para pues, ponerse a disposición del mercado. Así que, y no he puesto el disclaimer, pero todo lo que veis aquí no es un consejo de inversión, pero sí que os digo que mucha atención en este 2023 a los servicios que puedan salir relacionados con security tokens y a protocolos dedicados a ello, es decir, a proyectos de cripto que se dediquen a dar servicios a security tokens, porque esos proyectos seguramente pueden tener mucho potencial de crecimiento. También veremos
relacionado con este último punto, proyectos de nueva generación. Es decir, la huida de capital por los diversos hechos acontecidos en el mercado y el endurecimiento de la regulación exigirán que los proyectos tengan más transparencia y más seguridad de cara a captar usuarios y capital. ¿Vale? Por lo tanto, proyectos que proporcionen a los usuarios más transparencia a la hora de gestionar sus fondos o la posibilidad de que el usuario mantenga el control sobre el capital son proyectos que resultarán favorecidos y que, bajo mi punto de vista, son proyectos que son interesantes para este 2023. ¿Vale? Os estoy dando un poco las claves que creo que debemos buscar en activos en los cuales queramos invertir a largo plazo del mercado de criptoactivos en este 2023. Otro punto que es importante, la infraestructura de redes. Es decir, todos los proyectos que se dediquen a dotar a las redes de infraestructura, a mejorar sus prestaciones, a mejorar su velocidad, su escalabilidad, su seguridad, todo este tipo de cosas, son proyectos también que pueden ser muy interesantes. Que proporcionen sistemas eficientes para interrelacionarse e interconectar con otras blockchain o proyectos, porque otra de las claves de los proyectos blockchain que van a surgir ahora y que seguramente van a ser los que más capacidad de revalorización tengan, serán los que promuevan la interoperabilidad, es decir, interoperarse, relacionarse con otras blockchains. Básicamente, ¿por qué? Porque eso te da acceso a mayor liquidez. Es decir, si yo soy interoperable y me relaciono con la blockchain de Ethereum, toda la liquidez de Ethereum en un momento dado tendrá la opción de pasarse a mi blockchain. Si no me relaciono con la blockchain de Ethereum, no podré acceder a esa liquidez o será mucho más complicado. Por tanto, todo lo que sea poner facilidades en este sentido, creo que son proyectos que pueden ser interesantes. Y aquí diferenciamos entre redes de capa 1 y redes de capa 2. Es decir, ¿no? Las redes que te dan la infraestructura y redes de capa 2 que lo que pueden ser, pues, son redes que den escalabilidad a esas redes de capa 1 que quizás puedan ser más lentas o más caras en comisiones, como es el caso, por ejemplo, de Ethereum, ¿no? Redes que corren por encima de Ethereum, pues podrían darnos esa capacidad y pueden ser muy interesantes en este 2023, perdón. Otro dato interesante, la propia dinámica del mercado. Es decir, el halving de Bitcoin, ¿no? Ese evento que tiene Bitcoin cada más o menos 4 años, cada un determinado número de bloques, pero que corresponde con 4 años prácticamente, ¿no? Que hace que la recompensa por minar Bitcoin se reduzca a la mitad. Bueno, pues ese evento va a suceder en 2024. Como puedes ver aquí, siempre que ha sucedido ese evento, ha sido el punto de salida para una reacción del mercado al alza. Fijaos en este gráfico de Bitcoin. Es un gráfico logarítmico. Y aquí podemos ver Bitcoin a largo plazo. Esto es lo que se conoce como modelo Stock to Flow y es un modelo que se ha utilizado para valorar Bitcoin y incidiendo en ese carácter deflacionario que tiene Bitcoin, es decir, que hay menos demanda cada vez, ¿no? O que la oferta que se produce se va reduciendo, pues ha hecho que podamos afirmar que Bitcoin era un activo que siempre subiría, ¿no? Bien, como podéis comprobar, ese modelo se ha roto. Entre otras cosas, por lo que os digo, porque ahora estamos en una situación distinta. Cuidado con extrapolar situaciones anteriores a situaciones posteriores, porque el mercado, la estructura del mercado es distinta. ¿Con eso quiere decir que no veamos una nueva alza? No. Con eso quiere decir que está por ver si sigue vigente este modelo o tendremos que adaptarnos a una nueva situación. Lo que está claro es que a mitad más o menos de 2024 la oferta de Bitcoin se va a reducir porque lo que sacarán los mineros al generar un bloque en la red de Bitcoin se va a reducir a la mitad. Lo que está por ver es si la demanda sigue aumentando, se mantiene o aumenta. Porque si esa demanda no se mantiene o no aumenta, evidentemente no tendremos ese desequilibrio que será necesario para ver cómo esa deflación actúa y ver cómo de forma, digamos, prácticamente automática Bitcoin vuelve a subir, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que se haya roto el modelo. Digo que hay que esperar y ver realmente qué es lo que pasa. Pero que podríamos ver variaciones de este modelo. Entonces,
hay que tener en cuenta que ese halving está en 2024, más o menos me parece que abril o mayo se calcula, porque va por número de bloques. Veremos lo que sucede, pero fijaos que ha pasado siempre que ha habido un halving. Vale. Pues ahora vamos a ver el mercado y diferentes herramientas de análisis técnico y diferentes también aspectos del mercado. Y primero os quiero hablar de la dominancia. La dominancia es un aspecto muy importante a analizar el mercado, sobre todo la dominancia de Bitcoin. Fijaos aquí, es un gráfico de la dominancia de Bitcoin y os digo que normalmente esa dominancia está cerca del 40%. Es decir, Bitcoin pesa un 40% del total del valor del mercado de criptoactivos. Es un mercado, por lo tanto, que tiene una alta concentración y tiene una alta dependencia de qué es lo que suceda con Bitcoin. Bien, pues ahora esa dominancia está en el 43,99%. De hecho, la media 90 días de esa dominancia está en el 42,87%. Y esto es importante porque cuando la dominancia de Bitcoin está por encima de su media de 90 días, normalmente en el mercado pasan cosas. No quiere decir que suba, puede ser que baje, pero siempre el mercado tiene más volatilidad cuando esa dominancia está por encima, ¿vale? Así que, pues bueno, mucha atención a ese dato. Los movimientos importantes del mercado siempre vienen acompañados de esta dominancia o un alza en esta dominancia. Vale, ¿cómo se distribuye el mercado? Ya hemos visto que el mercado normalmente tiene una dominancia de Bitcoin del 40%. A grandes rasgos, ¿cómo lo definiríamos? Pues bueno, es un mercado muy, muy concentrado en donde el 40% corresponde a Bitcoin, un 20% aproximadamente corresponde a Ethereum y por lo tanto hay un 40% restable que se reparte entre el resto de monedas. Fijaos como dos monedas contienen o significan el 60% del valor total del mercado, ¿vale? Y el 40% restante el resto de monedas. Y ese 40% se divide aproximadamente en un 25% altcoins y un 15% stablecoin, ¿vale? Esa sería un poco la dinámica. Fijaos con que es interesante controlar estos datos, porque si nosotros controlamos estos datos, podemos ver cómo se mueve el mercado. Evidentemente, para que haya un mercado alcista, lo que esperamos es que ese porcentaje de stable sea más reducido de lo normal. Ahora estamos en un 11,87, un dato interesante. Según los datos que os he dado, estamos un 3 y pico por ciento por debajo de lo que deberíamos estar. ¿Dónde está ese 3 y pico? Fijaos cómo está aquí, más o menos, ¿vale? Porque esto podríamos decir que es un 20. Por lo tanto, vemos que hay dinero que normalmente estaría en stables que está en Bitcoin. Bueno, pues esto es lo que podemos controlar mínimamente y nos puede dar una idea de cómo está el mercado de criptoactivos en cada momento desde un punto de vista más macro, no buscando el activo al cual voy a comprar. Porque al final este mercado, como os digo, está muy influido por Bitcoin y por Ethereum, ¿vale? Está muy influido por estos dos. Bien, otro dato que podemos mirar y es muy interesante mirar, el TVL, Total Value Locked, ¿vale? Es un ratio, es muy interesante para evaluar proyectos blockchain descentralizados. Ya no estamos hablando de finanzas descentralizadas. ¿Qué es el TVL? El TVL nos dice el dinero que hay bloqueado por un contrato inteligente. Es decir, yo opero con un protocolo de finanzas descentralizadas y lo que hago para operar con él es enviar mis criptos a ese protocolo. Porque tienen un producto y a cambio de dejar mis criptos bloqueadas me van a dar un 5% de interés. Muy bien, pero yo dejo mis criptos bloqueadas en ese protocolo. Por lo tanto, yo puedo ver cuánto dinero hay bloqueado en el mercado en esos protocolos. Y esto es lo que nos dice el TVL. Así que si seguimos el TVL, podemos apreciar si el mercado está entrando en DeFi, si está entrando en finanzas descentralizadas. Criptos que entran en finanzas descentralizadas, más o menos por definición, no están en trading. Por tanto, es liquidez que se
que bascula de un lado a otro y que influye en que haya más o menos oferta o demanda en otros mercados. Así que es un dato muy interesante. Un dato también interesante, si os fijáis, fijaos como aquí hay un aumento muy importante de este capital bloqueado con la crisis de FTX. Es decir, la crisis de FTX lo que ha hecho es que haya más capital bloqueado que antes. Hay más confianza en protocolos descentralizados que no en exchange centralizados. Y este es un dato que también debemos tener en cuenta. Estos datos son tomados del mercado. Puede ser que en otros sitios encontréis cifras diferentes porque tengan diferentes criterios o haya pues diferentes o algo que no sabemos, ¿no? En cómo contabilizan estos datos, pero al final lo que cuenta es la tendencia. Es decir, si vosotros acumuláis los datos de forma histórica, veréis la tendencia, ¿vale? Esto lo tenemos nosotros en nuestra web, ¿vale? En nuestra web acumulamos estos datos y así podemos analizarlos. Y podéis ver cómo el capital bloqueado desde noviembre pues ha tenido un aumento y por lo que parece sigue con ese aumento de capital bloqueado, ¿vale? Bien. Sobre aquí hay otro dato, perdón, un dato interesante también que podemos ver, que es que si nosotros dividimos este capital bloqueado entre la capitalización de los activos, esto es de todo el mercado, pero podemos ir uno por uno haciendo ese cálculo. Si dividimos el TVL entre el dato de capitalización, veremos también un múltiplo muy interesante, es decir, cuántas veces hay más capital bloqueado de lo que vale ese activo en el mercado, porque si un activo tiene mucho capital bloqueado, lo normal es que valga mucho en el mercado. Si ese ratio es muy amplio, pasan dos cosas. O hay gente que está metiendo el dinero donde no sabe, o ese activo está infravalorado. Por tanto, es una manera también de intentar detectar activos que sean interesantes de invertir a largo plazo. Otro dato importante, el sentimiento del mercado, la percepción del riesgo que tiene el mercado. Y el caso del mercado cripto también lo podemos averiguar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con el CVI, ¿vale? Crypto Volatility Index. Es un índice que nos mide la percepción del riesgo que hay sobre el mercado en un determinado momento. Es decir, como más alta sea la puntuación de este índice, de este token, porque es un token que se puede comprar, más riesgo hay en el mercado. Porque esto lo hace, o esta puntuación la saca de las opciones de venta que hay abiertas sobre Bitcoin y Ethereum. Es muy parecido a los que lo conozcáis al VIX del mercado tradicional, ¿no? El VIX del mercado tradicional, opciones de venta del SP500. Bueno, pues aquí la volatilidad implícita de esas opciones de venta. Pues aquí se calcula sobre esa volatilidad implícita de las opciones de venta sobre Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Así que tenemos sobre el 60% del mercado, tenemos esa evaluación o esa puntuación que nos permite pues, tener un criterio sobre si el mercado percibe que hay riesgo de caídas o no. En el momento que hay riesgo de caídas, vemos cómo aumenta mucho la puntuación de este Volatility Index. De hecho, un dato interesante es poder comparar las puntuaciones a las que ha llegado este Volatility Index en momentos de crisis de mercado, es decir, FTX, Luna, pues esto nos permite también saber cómo el mercado se está protegiendo y por lo tanto qué aversión al riesgo tienen en cada momento los operadores del mercado cuando se enfrentan a una situación de un cisne negro determinada, ¿vale? Entonces es un dato pues también que puede ser interesante. Otra opción interesante para evaluar el mercado y que debemos también ver es el gas. El gas que se consume, sobre todo pues, en redes descentralizadas, como es el caso de la red Ethereum, que este es el caso, ¿no? Y podéis medir los consumos de gas. Esto está sacado de Cerescan, por lo tanto es público, lo podéis ver. Y aquí pues podéis detectar los cambios de actividad, es decir, podéis ver cómo cada día cuál es el contrato inteligente que cobra más comisiones. Pues si cobra más comisiones es que ha dado más servicios, por lo tanto es que hay más gente usando ese protocolo. Pues este día en concreto, que me parece que es de hace 2 días, había mucha gente usando Uniswap, ¿vale? Y luego, pues el Tether era el segundo que cobraba más comisiones y Blur.io, que es un marketplace de NFTs. Por ejemplo, si os fijáis, aquí hay un dato también interesante, ¿no? Si hablamos de marketplace de NFTs, todo el mundo tiene en la cabeza OpenSea.
Pero en cambio ahora mismo parece que el marketplace que realmente marca las diferencias es Blur.io. Al menos esto es lo que nos dicen los datos. Bien. También podemos, pues lo mismo, ¿no? Esto me parece que es Dune Analytics. Podemos identificar las colecciones de NFTs más demandadas. Es decir, al final lo que tenéis que hacer es realmente ir a buscar datos que corroboren vuestras decisiones. O sea, apoyaros realmente en datos de mercado que os pueden decir qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel macro. Porque fijaos, como han dicho antes, me parece que era el ponente que hablaba de trading algorítmico. Las criptomonedas son un mercado muy tendencial, por lo tanto hay que ver cuando cogen tendencia y por qué cogen tendencia, ¿no? Y todos esos datos nos dan esa información. De hecho, por ejemplo, aquí tenéis pues, las colecciones de NFTs pues, más demandadas. Otro indicador muy, muy interesante, el put-call ratio, es decir, el ratio que hay entre las opciones de compra y las opciones de venta, tanto de Bitcoin como de Ethereum, y lo tenéis aquí, ¿vale? Esto es de Block Crypto Data, ¿vale? Este es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite también ver cómo está evolucionando el mercado. Y lo podéis comprobar. Si cogéis este put-call ratio, veréis que cuando el spread o la diferencia entre el ratio de Bitcoin y el ratio de Ethereum es muy grande, se corresponde con los periodos bajistas del mercado. Cuando esa diferencia se estrecha, se corresponde con periodos alcistas del mercado. Y esos periodos alcistas del mercado son superiores cuando el ratio de Ethereum es superior al ratio de Bitcoin. ¿Vale? Es decir, tenemos una serie de datos que nos permiten jugar con este indicador para realmente intentar identificar cuándo es un buen momento para entrar a mercado. Bien, pues vamos a ver con todo esto también cómo tenemos ahora mismo a Bitcoin. Esto me parece que es un gráfico de ayer. Este es gráfico horario y como podéis ver, pues Bitcoin ahora está en un momento bastante crucial. No ha logrado romper esa resistencia que veíamos en los 25.000. Es un dato importante. Yo creo que si rompe ese nivel de 25.000 va a ser porque va a tener capacidad de subir bastante más arriba, es decir, lo va a hacer con contundencia o no lo va a hacer. Tenemos por debajo esos 24.135 que vemos aquí aproximadamente, que es donde estaba en este momento. Y lo crítico, lo realmente importante es esta línea azul de aquí. Esta línea azul es la directriz que viene del mínimo de noviembre de 2022, es decir, el mínimo que nos marcó en este periodo bajista, que hemos dejado atrás, porque ahora yo diría que estamos en un periodo de rango lateral, no estamos en un periodo alcista, pero ya no estamos en el periodo bajista, pues es esta zona. Ya os digo que está perdiendo esta zona de aquí, ¿vale? Sería muy importante que recuperase zonas superiores, porque a partir de aquí tendrá mucho más fácil el tener un recorrido alcista que no si lo vemos por debajo de estas zonas, ¿vale? Así que este es un dato interesante. Estos indicadores que veis aquí son indicadores propios, son indicadores desarrollados por mí y nos miden la intensidad. Y esto también es algo muy importante. Cuando hagáis trading, vosotros queréis saber dos cosas del mercado. La dirección y la intensidad, no queréis saber más. ¿Qué os quiero decir con esto? Que tampoco se necesitan 50.000 indicadores. Es decir, necesitáis algo que os indique la dirección, que es más probable que tome el mercado, porque siempre hay un margen de error, y un indicador que os indique con qué intensidad va a hacer el próximo movimiento, con mucha fuerza o con poca fuerza. Eso lo podemos intentar averiguar con indicadores de volumen. ¿Pero qué pasa? Pues que en un mercado descentralizado como el mercado de criptos, el indicador de volumen tiene un impacto relativo, porque este volumen que vemos aquí está referido a un exchange en concreto, pero no el volumen total. El volumen total lo podríamos sacar, pero de otra forma. Bueno, pues yo he diseñado unos indicadores que me permiten saber la intensidad del mercado y esta es la intensidad de Bitcoin. Pues podéis fijaros cómo realmente este movimiento alcista de aquí ha venido acompañado de un aumento de esa fuerza, de esa intensidad, aunque ha habido momentos en que pues ha descendido un poco, ¿no? Y ahora se encuentra estable en esa zona de máximos y, como podéis ver, pues no tiene fuerzas para seguir ascendiendo. Este indicador es el indicador mismo que aquí, pero relativo respecto al resto del mercado. Y así puedo ver cómo se mueven las masas monetarias. Es decir, aquí lo que puedo ver es que hay una entrada muy fuerte de dinero que viene de otras criptos a Bitcoin
y realmente hay un descenso pues en estas zonas, ¿no? Y ahora mismo pues ha cesado esa entrada de capital en Bitcoin. Por lo tanto, es difícil que veamos esa rotura de esos 25.000 en este momento. Esto ya nos lo decía aquí con este descenso y ahora aquí vemos pues que ya os digo que me parece que ha perdido un poco esta zona. Bien. Ethereum. Ethereum, fijaos cómo tenemos una característica muy diferente de lo que es Bitcoin. Esta directriz que viene del mínimo de noviembre. Bueno, pues esta directriz es la de Ethereum del mínimo de noviembre. Ethereum en ningún momento ha logrado superar esta directriz y posicionarse como encima, como lo ha hecho Bitcoin aquí, ¿vale? Entonces, es una diferencia importante. ¿Por qué? Porque ha habido una cierta descorrelación entre Ethereum y Bitcoin en este periodo de mercado. Y fijaos cómo Ethereum ha entrado más en un rango lateral que ha sido siempre por debajo, como digo, de esta directriz. Hay otra directriz que también viene en noviembre de 2021, que es esta de aquí, que es la que le hace de soporte. ¿Qué pasa? Que Ethereum tiene un hecho añadido, que es que va a haber un update de Ethereum, un update de la red el próximo mes. Parece ser que va a ser el mes de marzo, que es el update Shanghai, ¿vale? Ese update Shanghai tiene unas ciertas características. O sea, esto lo que consiste básicamente es una actualización del software de los nodos de la red de Ethereum. Pero esa actualización es muy importante. ¿Por qué? Porque ya el año pasado Ethereum pasó del Proof of Work al Proof of Stake, ¿no? La minería Ethereum pasó a contabilizarse de una forma diferente, es decir, ya no lo hacías en base a una prueba de cálculo, sino se hacía en base a unos Ethereum que tenías depositados como garantía en el nodo, ¿vale? Y eso te proporcionaba la posibilidad de generar un bloque y, por tanto, cobrar una comisión por la generación de ese bloque. Pero esa comisión quedaba bloqueada dentro del nodo. No había manera de sacar esos Ethereum, ¿vale? Porque el software no estaba preparado aún. Bien, esa actualización de Shanghai lo que va a hacer es que los propietarios de los nodos puedan sacar esos Ethereum que se han generado durante todo este año. Y esto se calcula que son unos 16 millones de Ethereum, si no recuerdo mal. Por lo tanto, puede haber un aumento de la liquidez disponible en Bitcoin durante las próximas semanas o cuando realmente se instale la actualización Shanghai, que puede ser pues en marzo. Claro, esto puede causar un desequilibrio en el mercado. Por lo tanto, ha habido mucha más precaución en lo que respecta a la operativa de Ethereum que lo que respecta a la operativa de Bitcoin. De hecho, en los indicadores de intensidad también se ve claramente cómo Ethereum pues, no ha tenido la fuerza que ha tenido Bitcoin. De hecho, aquí vemos cómo ha entrado dinero también en Ethereum, pero ha salido dinero de una forma importante. Vale. Y por último también, bueno, echar un ojo al mercado tradicional. ¿Por qué? Porque el mercado tradicional nos indica que tampoco estamos en un momento muy optimista, ¿no? Este es un gráfico donde podéis ver arriba el SP500 y abajo es un indicador que también he desarrollado yo que se llama Black Swan, ¿vale? Que mide la posibilidad de que haya un descenso importante del mercado. Fijaos cómo es un indicador que ha anunciado bastante bien los descensos del mercado. Pues bien, este indicador vuelve a entrar casi en zona de peligro. Por lo tanto, la dinámica en los mercados tradicionales se está ralentizando un poco y enlazando con lo que hemos visto en las primeras diapositivas de esa correlación que hay con mercados tradicionales, hay que estar muy atentos, ¿vale? Y invita a la prudencia ese sentimiento en los mercados tradicionales y podemos ver algún movimiento también a la baja. Así que estaríamos atentos porque esto evidentemente tendría una posible afectación en las valoraciones y los parámetros de riesgo del mercado de criptoactivos. Aquí también os apunto que es bueno pensar en estrategias que utilicen estos criterios macro a la hora, como mínimo, de dimensionar nuestra posición en el mercado e incluso decidir si ejecutamos operativa o no. Es decir, puede ser que haya momentos en que sea más rentable no operar que estar dentro del mercado, ¿vale? Porque a veces se gana más dinero estando fuera del mercado que estando dentro. Esto es una reflexión interesante.
¿Vale? Y por último, hablaros de una cosa que yo uso mucho, digamos, a lo que me dedico, pero que creo que es fundamental y muy interesante para un mercado como los criptoactivos, que es el trading algorítmico, como ya han dicho antes, ¿no? En un mercado continuo, porque las criptomonedas cotizan 24/7, pues el trading algorítmico aún cobra más sentido, porque no tienes que estar permanentemente pegado delante de las pantallas. Es decir, el sistema puede gestionar las posiciones abiertas a cualquier hora y a cualquier día. No te ves afectado tanto por el sentimiento psicológico, por la psicología de la operativa, ¿no? Porque el algoritmo toma las decisiones. Que si además siempre reacciona igual delante del mercado, ¿vale? El algoritmo siempre reacciona igual, pase lo que pase. No se ve alterado por si llevas una serie de 3 operaciones perdedoras o la serie es de 10 operaciones perdedoras. A él le da igual. Pero esto no quiere decir que te puedas desentender de la operativa. O sea, una operativa algorítmica no quiere decir que nosotros no tengamos que mirar la operativa. No, tienes que monitorizarla, pero te permite tomar un poco más de distancia y monitorizarla, o sea, no tener que estar tú encima para que la operativa se ejecute como se tiene que ejecutar. Te tienes que convertir en un gestor de sistemas, ¿no? Más que en un operador. Y esto tiene una ventaja que también han dicho antes, que es muy importante, que te permite desarrollar múltiples estrategias y operarlas simultáneamente de una forma muy práctica y muy sencilla. Es decir, yo puedo tener varias estrategias con diferentes conceptos de mercado operando simultáneamente. Esto hacerlo en trading tradicional es mucho más difícil, ¿no? Saber en qué momento estás operando con una estrategia o por otra y no verte influido por la operativa de otras estrategias. Y por último, haceros un apunte muy interesante. No es necesario tener conocimientos de programación para operar un sistema algorítmico. Lo que necesitas si no tienes conocimientos de programación es que alguien te lo programe. Pero una vez lo tienes programado, tú puedes operarlo, ¿vale? Se pueden gestionar los sistemas algorítmicos porque lo que os digo, cuando los operáis, os convertís en un gestor. De hecho, yo programo sistemas algorítmicos en diferentes plataformas. Este sistema que veis aquí es un sistema que yo estoy testeando, estoy probando en Bitcoin y en Ethereum, porque otra cosa, hacer trading en criptos está muy bien, pero si queréis liquidez, tenéis que ceñiros a Bitcoin y Ethereum, que es donde hay la mayoría de la liquidez. De hecho, pues podéis ver como el sistema en 15 minutos pues tiene estos ratios de acierto, que para un sistema tendencial no está mal, 32,88% Bitcoin, 37,19% Ethereum, se reparte así y la curva de profit es de esta forma. Esto en cuarto de hora. En una hora tampoco está nada mal, con un 29% y un 33%, ¿no? Y con esta curva de profit. Y en 4 horas, evidentemente tiene un porcentaje de acierto mayor, porque reducimos el ruido, esto es un dato también importante. Si empezáis a operar o lo que sea, empezar a operar en gráficos mayores, porque son gráficos donde hay menos ruido, por lo tanto, pues podéis tener una operativa, es más fácil tener una operativa pues más sólida y robusta. En este caso, fijaos como el porcentaje de acierto pues es mayor, 48,48 Ethereum, 40 Bitcoin. Y nada más, hasta aquí la presentación. Ahí sí. Sí, ahora, perfecto. Bueno, te estaba bueno, agradeciendo por la ponencia, muy interesante, y tenía acá algunas consultas. Rodrigo me está preguntando lo siguiente, quiere saber tu opinión. ¿Los criptoactivos podrían llegar a reemplazar al dinero fiat en el largo plazo? ¿Es muy descabellada la idea? Pregunta Rodrigo. A ver, depende de cómo definas dinero fiat. Es decir, el dinero fiat actual, yo sí que creo que va a acabar reemplazado no por criptoactivos, sino por activos que corren sobre una blockchain, que es diferente. Es decir, las denominadas monedas bancos centrales, las CBDC, para mí no son criptoactivos, son otra cosa, ¿vale? Son monedas como las que tenemos ahora, que ya hacemos muchas transacciones electrónicas, pero sobre tecnología blockchain, punto, nada más, ¿no? Es otra cosa aparte de los criptoactivos. Entonces, no creo que desde ese sentido los criptoactivos reemplacen a lo que conocemos como monedas fiat, porque una extensión de esas monedas fiat serán esas CBDC. Sí que creo que las monedas como tal acabarán sustituidas por monedas que funcionarán pues con tecnología blockchain, porque es mucho más eficiente y mucho más barata. Perfecto. Albert, y una última pregunta. ¿Podrías explicar un poco más el indicador de intensidad? Nos consultan varios acá. ¿Tiene que ver con volumen o con momentum? No. Tiene que ver con la posición en el mercado de cada uno de esos activos. Es decir, calculo el peso de esos activos y eso me dice dónde está el dinero. Es un indicador básicamente para saber dónde está el dinero.
Perfecto. Bueno, Albert, te queremos agradecer. No tenemos, bueno, y lo último, acá me hacen la última pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la proyección para el Bitcoin del 2023? Bueno, más o menos es la que he dicho, es decir, yo creo que ahora estamos en un rango lateral y mientras no veamos una entrada de volumen muy importante, difícilmente vamos a romper esos 25.000. Ya hemos visto con todos los datos y todos los indicadores que he enseñado, pues que esos 25.000 son fundamentales y eso solo se romperá con una alta entrada de volumen. Eso quiere decir que tiene que entrar no solo volumen que venga de stablecoins o lo que sea, como hemos visto, ¿no? Que se mueva en el mercado cripto, sino que tiene que entrar dinero de fiat para realmente, yo creo, mover este mercado hacia arriba. Creo que lo peor lo hemos visto ya, no creo que veamos nuevos mínimos, no lo creo, pero sí que tampoco creo que veamos una subida ahora muy rápida, es decir, tiene que resituarse durante este 2023, seguramente veremos cómo se resitúa el mercado y si no hay noticias muy catastróficas sobre el mercado o sobre cualquier acontecimiento tipo cisne negro que cambie la evolución, creo que iremos viendo en unos mercados al alza y que la explosión definitiva puede venir detrás del halving de Bitcoin del 2024. Perfecto, Albert. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente.